Hola jóvenes, buen día, con el gusto de saludarles. En este video vamos a explicar los primeros temas de sucesiones con el objetivo de que ustedes vayan realizando las actividades del libro, pero además se vayan preparando para desarrollar la actividad número 4 de la plataforma. Vamos a comenzar entonces en la página 63. Vamos a brincar hasta la página 63 para entrar directamente a lo que son las sucesiones. Bueno, por lo regular, suelen confundirse los conceptos sucesión y serie. ¿Okay? Son dos temas que vamos a ver aquí en este bloque 3, refiriéndose a ellos como semejantes. Entenderemos por sucesión, esto es muy importante, al conjunto de números ordenados mediante un patrón. ¿Okay? A este patrón también se le llama regla o relación. Las sucesiones se representan como xn, o sea, x1, x2, x3, y estas tienen infinitos elementos, y su término general está regido por xn. Algunos ejemplos de sucesiones son el siguiente. El ejemplo número 1. La sucesión es xn igual a 2, 4, 6, 8, 10 y así hasta el infinito. ¿Cuáles son los elementos? En el elemento 1, o sea, cuando n vale 1 o x1 es igual a 2 en el elemento 1. Cuando x2 o n vale 2, x2, la sucesión tiene el elemento 4. En la posición 3 o n3 tiene el elemento 6 y así continúa. Si nosotros podemos observar, tiene un elemento general. Este elemento general es 2 por 1, ya que en el posición 1, cuando n vale 1, entonces lo multiplicamos por 2 y me da 2, 2 por 1, 2. Cuando n vale 2, 2 por 2, 4. Cuando n vale 3, 2 por 3, 6. Entonces se puede decir que este elemento general es la fórmula con la cual yo puedo calcular los elementos de esta sucesión, cuando el elemento general es 2 por n. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo 2. La sucesión que tenemos es xn igual a 1, 4, 9, 16, 25. Podemos observar que cuando n vale 1, el elemento es 1. Cuando n vale 2, el elemento es 4. Cuando n vale 3, el elemento es 9. De tal forma podemos concluir que el elemento general de xn es igual a n al cuadrado, ya que por ejemplo cuando n vale 1, x1 es 1 al cuadrado, 1. Cuando vale 2, 2 al cuadrado, 4. Cuando vale 3, 3 al cuadrado, 9. En la posición 4, cuando n vale 4, 4 al cuadrado, 16. Cuando vale 5, 5 al cuadrado, 25. ¿Ok? Entonces, este sería el elemento general xn igual a n al cuadrado de esta sucesión. ¿Sí? Notamos en la tabla anterior que el término general xn permite calcular cualquier elemento de la sucesión sin necesidad de calcular los elementos anteriores. Así, por ejemplo, para calcular el décimo elemento, o sea, el elemento que se encuentra cuando n vale 10, podemos calcularlo como 2 por 10. 2 por 10, en este caso 2 por 10. Y en la posición 10 o en el décimo elemento vamos a tener como resultado el 20. ¿Sí? Entonces, una vez conociendo el elemento general, nosotros podemos calcular
cualquier enésimo. El enésimo es cualquier elemento que se encuentra en una posición. ¿Sí? ¿En qué posición se encuentra? Entonces nosotros podemos calcularlo sin necesidad de calcular todos los anteriores, siempre y cuando conozcamos el elemento general o la fórmula de esa sucesión. Una sucesión es más o menos una semejanza de una reproducción que se va haciendo de forma aleatoria. Un ejemplo visual podría ser esta ramificación de un árbol, ¿no? Empieza por un tallo, posteriormente de ese tallo salen otros, entonces ya tenemos dos, luego tenemos tres, luego podemos tener uno, dos, tres, cuatro, cinco tallos, más adelante tenemos 8 tallos y tenemos entonces una sucesión que va incrementando en una manera determinada, ¿ok? Para practicar vamos a calcular los elementos que faltan en cada una de las siguientes sucesiones. Observen lo siguiente. Voy a llevar este elemento para poder trabajarlo, porque está compuesto por a ver si alcanzo. Creo que se puede. Hasta la F, sí, hasta la F. Por aquí. Muy bien, entonces en el inciso A tenemos una sucesión. En el primer elemento tenemos 10, en el segundo 20, 30, 40, 50. Entonces, si este se puede decir que es la primera casilla, tenemos aquí la primera casilla, un 1. En la segunda casilla tenemos un 2. Tercera casilla 3, ¿sí? 5, ok. Entonces podemos observar que este elemento yo lo puedo identificar es que el xn o el término general es 10 multiplicado por n, y en este caso sería 10n, ¿ok? 10n, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estoy en el 6, sería 10 por 6, 60. En el 7, 10 por 7, 70. En el 8, 10 por 8, 80. Y así sucesivamente, ¿no? En el 9, la casilla 9, 10 por 9, 90. 10 por 10, 100. 10 por 11, 110. 10 por 12, 120. 10 por 13, 130. Y 10 por 14, 140. ¿Ok? De tal forma que si yo tengo, por ejemplo, un término específico, si me dice cuánto es en la casilla 20, aquí x20 me está diciendo que n vale 20. Entonces, ¿cuánto es en la casilla 20? Pues sería 10 por 20. Y aquí sería entonces 200. ¿Ok? En el inciso B, vamos a ver ahora el inciso B, tenemos 1, 3, 5, 7, 9. Si nosotros identificamos, tenemos aquí el n, y luego en este sería n más 1, y luego este sería n más 2, ¿verdad? Y este sería n más 3, ¿sí?
va incrementando entonces de 2 en 2. ¿Sí? Aquí tendríamos entonces una sucesión de n más n menos 1. ¿Sí? Observen, por ejemplo, cuando vale 1, este es el inciso B. Cuando vale 1, tenemos que es n. ¿Ok? Cuando vale 2, tenemos que es, o sea, vale 1, aquí este es n. Si vale 1, entonces es n. Y esto me da como resultado, pues 1, ¿no? Cuando vale 2, si yo le dejo nada más n, pues aquí serían 2, pero me está diciendo que también que este tiene que valer 3. Entonces, para poder, le estoy sumando 1 más, o sea, más 1. ¿Sí? Más 1. Pero ¿cómo le hago para sumar aquí 1? Bueno, vamos a ver con el 3. Cuando vale 3, pues es n, o sea, 3. Y si le dejo más 1, me daría 4, pero dice que tiene que valer 5. Entonces tendría que sumar más 2. ¿Sí? Bueno, aquí ¿cómo vale este 1? ¿Cómo lo puedo calcular? Este 1 lo podría calcular como lo podríamos calcular como n menos 1, ¿no? Porque si es n más n menos 1, es n, sería 2, que serían n vale 2, más n menos 1 sería 2 menos 1, y esto sería a 2 más 1, y esto es igual a 3. ¿Sí lo ven? Cuando vale 3, entonces sería n menos 1, sería 3 menos 1. Y aquí sería igual a 3 más 2, y este sería igual a 5. Cuando vale 4, ya este ya no lo vamos a hacer caso. Este tendría que valer, cuando vale 4 tendría que valer 7, ¿no? Entonces sería 4 más 4 menos 1, y este es igual a 4 más 3, si me da que 7. ¿Sí lo ven? Si fuera 5, cuando n vale 5, entonces tendría que valer un 9. ¿Sí lo ven? Entonces sería 5 más 5 menos 1. Entonces sería 5 más 4 igual a 9. Entonces se cumple esta fórmula de n más n menos 1. ¿Sí? Entonces aquí el término general sería n más n menos 1. ¿Ok? Entonces, cuando me piden calcular el enésimo, o sea, cuando n vale 50 y cuando n vale 50, tenemos entonces mm, que 50 mm, 50 eh, va a ser igual a, lo vamos a sumar, 50 menos 1, ¿verdad? Y esto sería igual a 50 más 49. Y esto sería igual a 99. ¿Ok? Entonces, acá me quedaría 9, luego sería 11, luego sería 13, luego sería 15, ¿sí? Luego sería 17, 19, 21, 23,
25, 27 y así sucesivamente, ¿sí? Si lo vamos haciendo, si vamos escribiendo la sucesión, que en este caso el término sería un más 2, ¿no? Un más 2. Aquí vamos a observar en el inciso C que tenemos una diferencia de 5, ¿no? Porque sería 5, 10, 15. Entonces yo prácticamente ya puedo indicar que como la diferencia es 5, pues puedo multiplicar 5 por n, ¿no? 5 por n. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, luego sería 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. ¿Ok? Y para calcular el enésimo cuando n vale 100, entonces aquí serían 5 por 100, ¿no? Y me da como resultado 500. Luego en el inciso D tenemos una diferencia. Aquí podemos observar que en realidad no hay una diferencia porque si nos sumamos hasta acá 3 me da 4. Luego le tengo que sumar 5 y luego le tengo que sumar 7 y luego le tengo que sumar 9, ¿sí? En realidad este es n al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. 6 al cuadrado, pues serían 36, ¿no? 7 al cuadrado, 49. 8 al cuadrado, 64. 9 al cuadrado, 81. 10 al cuadrado, 100. 11 al cuadrado, 121. 12 al cuadrado, 144. 13 al cuadrado, 169. 14 al cuadrado, creo que son 196, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces prácticamente aquí el término general sería n al cuadrado, ¿no? Y si me está diciendo que el enésimo es 10, entonces puedo calcular que 10 al cuadrado pues es igual a 100. ¿De acuerdo? Luego en el inciso E tenemos que el cambio sería 1, ¿sí? En la parte del numerador 1. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Y abajo, pues también sería 1, pero comienza en el 2. Quiere decir que sería n más 1, ¿no? N más 1, o sea, 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Y así sucesivamente. Entonces aquí sería 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Entonces aquí el término general pues sería en la parte numerador n y en el parte denominador n más 1. ¿Sí? Y ya podemos calcular el enésimo. El enésimo sería cuando n vale 34. Entonces arriba pues sería 34 y abajo sería 34 más 1. Y esto es igual a 34 entre 35. ¿Ok? Más o menos. En el F, a calcular el F, tenemos 2, luego 4, luego 6, luego 8. Si ustedes observan este 2, 4, 6, 8 es multiplicar 2 por n, ¿no? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18 y 2 por 10, 20. Pero en la parte del denominador podemos observar que es 1,
8, 27, 64, 125. A lo mejor aquí se les confunde un poquito, pero en realidad no es tan complejo. El 1, por ejemplo, ¿cómo le hago para ponerle un 1? Luego que el 2 se me convierte en 8, que el 3 se me convierte en 27, que el 4 se me convierte en 64. Bueno, pues es muy sencillo. A lo mejor se los complica, pero lo que está haciendo es que lo está elevando al cubo. Es n al cubo. ¿Qué quiere decir? Que es 1 al cubo. ¿Cuánto es 1 al cubo? 1 por 1 por 1. Está como resultado 1. ¿Sí? Luego sería 2 al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo? 2 por 2 por 2. 2 por 2 son 4, por 2 son 8. ¿No? Luego 3 al cubo. 3 al cubo serían 3 por 3 por 3, ¿no? 3 por 3, 9 por 3, 27. Y así sucesivamente. ¿Sí lo ven? Entonces aquí sería este 5 al cubo, aquí será 6 al cubo. 6 al cubo es 6 por 6, 36. Por 6, pues serían 216 aproximadamente, ¿no? Luego 7 al cubo serían 7 por 7, 49 por 7. 49 por 7. Sería aproximadamente 343. Lo pueden hacer en la calculadora si gustan, ¿eh? En la calculadora, a ver si se los puedo mostrar. Tiene una opción, por ejemplo el 8. Ponen el 8 y tiene una función que es x elevado a la y. Y le ponen al cubo. Ya les da 512. Luego, bueno, vamos a ponerlo acá. 512. Y luego 9 al cubo. 9 al cubo será 9 elevado a la 3. 729. Ok, 729. Y 10 al cubo, pues ya serán 1000, ¿no? 10 por 10, 100 por 10. 1000 aquí. Ok. Entonces, podríamos calcular que en este caso, en la parte superior, pues sería 2 a la n, ¿no? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Pero en la parte de abajo sería n al cubo. ¿Ok? En el enésimo, que es 87, aquí serían 2 por 87. ¿No? Y abajo sería 87 al cubo. ¿Ok? Entonces 2 por 87, si lo ponemos en la calculadora, 2 por 87 me da 174. Y 87 elevado al cubo me da 658.503. ¿Ok? Entonces, pues yo puedo aquí ya calcular que aquí serían 174, como dice la calculadora, y en la parte del denominador son 658.503. ¿Okay? Así culminaríamos esta parte de la práctica. Ahora vamos a pasar a la página 65. Aquí vimos varias sucesiones. Es muy importante que ustedes comprendan que una sucesión es un conjunto de números que tienen una razón con la cual van cambiando, ¿sí? Una diferencia, si ustedes la quieren llamar así, o una razón, ¿sí?
Ahorita vamos a ver que hay dos tipos de sucesiones. De una vez vamos a ir entrando en materia y observamos entonces en la página 65 que en la clasificación de las sucesiones tenemos sucesiones aritméticas y tenemos sucesiones geométricas. En este video vamos a comenzar con las sucesiones aritméticas. ¿Qué es una sucesión aritmética? Una sucesión es aritmética si cada uno de sus elementos se obtiene sumando una constante de. ¿Ok? Siempre y cuando se obtenga sumando una constante de a su antecesor. A dicha constante se le llama diferencia de la sucesión. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la sucesión xn, 3, 8, 13, 18, 23, 28. Es una sucesión aritmética. ¿Por qué? Porque cada elemento se determina sumando la misma constante a su sucesor. Por ejemplo, 3 más 5, 8. 8 más 5, 13. Es decir, x1 vale 3, x2 vale 8, ya que a 3 le sumamos 5, me da 8. x3 vale 13, ya que 8 más 5 me da 13. Y así sucesivamente, ¿no? 13 más 5, 18. 18 más 5, 23. 23 más 5, 28. Podemos notar entonces que la diferencia de la sucesión es de d igual a 5. La representación gráfica de una sucesión aritmética se determina colocando en un sistema de coordenadas algunos puntos formados por pares ordenados. Así, para la sucesión 3, 8, 13, 18, 23, la gráfica se forma obteniendo estos pares ordenados. En la casilla 1 vale 3. En la casilla 2, cuando n vale 2, xn vale 8. Cuando n vale 3, xn vale 3. Y así sucesivamente. Entonces podemos graficar 1, 3, 2, 8, 3, 13, 4, 18. ¿Okay? Y vamos a obtener una línea recta en este tipo de sucesiones. Vamos a contestar rápidamente esto que se encuentra en la página 64. Es muy sencillo. Simplemente hay que encontrar cuál es la diferencia que existen en estos términos, ¿no? Me lo voy a llevar para que sea más fácil. Bueno, entonces tenemos, podemos observar que de 2 al 3 hay una diferencia, de 2 al 5 hay una diferencia de 3, ¿no? Del 5 al 8 pues sigue siendo esta diferencia. Entonces 2 más 3, 5, 5 más 3, 8, 8 más 3, 11, 11 más 3, 14, ¿no? 14 más 3, 17. Si nosotros queremos graficarlos, tenemos que encontrar estos puntos. Para encontrar estos puntos vamos a poner los valores de n, que en este caso en el 2 sería un 1, en el 5 sería un 2, en el 8 sería un 3, en el 11 un 4, 14 un 5, en el 17 un 6. Los valores de n son continuos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque esa es la casilla donde se encuentra el número que representa la sucesión. Entonces, para poder graficar, en la parte de abajo van a ser mis valores de n, en la parte horizontal de la gráfica, y en la parte vertical van a ser los elementos de la sucesión, ¿sí? Y los vamos a unir 1 y 2, sería 1 y un 2, es aproximadamente aquí, ¿no? Aquí vamos a poner un puntito, que es 1 y 2. 2 y 8. 2 y aproximadamente aquí, más o menos. Luego, perdón, es 2 y 5, una disculpa.
Error mío. 2 y 5. 2 y 5. Luego sería 3 y 8. Luego sería 4 y 11. Luego sería 5 y 14. 6 y 17. Entonces tendríamos más o menos una línea así, ¿sí? Más o menos. Bueno, para hablar del término enésimo de una sucesión aritmética, hay que explicar que para poder encontrarlo, dice, sea la sucesión aritmética 4, 7, 10, 13, 16, 19. Observen que no siempre comienza en 1, ¿sí? O en el mismo número. Por ejemplo, el primer término aquí es 4, en esta sucesión el primer término es 2. Si nos vamos a las sucesiones anteriores, el primer término aquí, por ejemplo, es 3. Y más acá, bueno, eso está en la... Aquí podemos observar que comienzan en diferentes términos, ¿no? Aquí comienza en el 10 el primer término, aquí comienza en el 1, aquí en el 5, aquí en el 1, aquí en un medio, aquí en 2 entre 1. ¿Se observan? Entonces, no siempre el primer término es el mismo, de tal forma que para poder calcular un número determinado tenemos que identificar primero cuál es el primer término. Y si es claro notar que, y otra cosa que tenemos que observar es la diferencia que existen entre los elementos, ¿no? En este caso, pues tenemos, por ejemplo, 4 y 7, pues la diferencia es 3, 7 y 10 y la diferencia es 3. Por eso indica aquí que es claro notar que la diferencia que hay entre los elementos es 3. Esto hace que se cumpla lo siguiente. El primer término x1 vale 4. El segundo término x2 vale 7, ya que 4 más 3 pues es igual a 4 más 1 por 3. Y esto me da un elemento de x más 1 por d. Luego el siguiente, x3 vale 10, ya que es 4 más 6. Este se lo obtuvimos de multiplicar 2 por 3, ¿sí? Entonces sería 2 por d. El siguiente término sería 13, ya que es 4, o sea, el primer término, más 9, ¿sí? Y este 9, como ustedes pueden observar, pues lo calculamos a multiplicar 3 por 3. Entonces tenemos que el término general sería x más 3 por d. Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, es fácil identificar una manera sencilla para calcular el enésimo término de una sucesión aritmética. En todas las sucesiones aritméticas, la fórmula para calcular el enésimo es a través de esta fórmula de xn es igual a el primer término más la n, que me representa que es el término que me están pidiendo, menos 1 por la diferencia que existe en la sucesión aritmética. Las sucesiones aritméticas tienen incursión en problemas que conllevan la terminación de un término que está definido mediante el patrón numérico. Dice un ejemplo. Ricardo ha estado practicando en la bicicleta y cada semana ha ido mejorando sus tiempos. En la primera semana recorre 100 metros en un minuto o en 60 segundos. En la segunda, en 57 segundos. En la tercera semana lo hace en 54 segundos. Si sigue así, ¿cuánto tiempo llevará a recorrer 100 metros en la semana 8? En todas las semanas ha recorrido 100 metros. Lo que va disminuyendo es el tiempo. En la primera semana lo hizo en 60 segundos, o sea, en un minuto. En la segunda en 57. Entonces podemos observar el primer método. Podemos hacer toda una tabla.
y estar diciendo que en la primera 60, en la segunda 57, en la tercera 54. Y observamos que la diferencia es menos 3, ¿no? En la cuarta, menos 3, 51. En la 5, menos 3, 48. En la 6, menos 3. Entonces, observamos que en la semana 8, pues haría, si sigue así, los 100 metros en 39 segundos. Esto es una forma, un método para calcularlo en la tabla, ¿no? Y si le seguimos en la 9, pues serían 36, en las 10 serían 33 y así, ¿no? Tendríamos que hacer toda una tabla. En la semana 8 se recorrería los 100 metros en 39 segundos. Ya identificamos cuánto es. Pero si nosotros utilizamos el método anterior, el método que nos indican, el método 2, dice, notamos que el comportamiento de los tiempos que hace Ricardo forma una sucesión aritmética con x igual a 60, x1 igual a 60 y la diferencia sería menos 3. Si nosotros, déjenme llevo esto para que lo vean un poquito mejor. Si nosotros observamos esto que nos indican aquí, podemos observar que hay una fórmula general que dice, si tú tomas cualquier sucesión aritmética x1n y tomas el primer término x1 y le sumas n menos 1 y esto lo multiplicas por la diferencia, entonces aquí estás observando que x1 es igual a 60, ¿no? Y también que la diferencia pues es menos 3. Y también te están diciendo que quieren encontrar el octavo en la octava semana, o sea, n vale 8. Ya te están dando estos 3 importantes elementos para que tú puedas utilizar estas fórmulas. Y ya lo único que haces es que pones estos elementos en esta fórmula, ¿no? Si es xn, entonces sería x8, ¿sí? Es igual a x1. ¿Cuánto vale x1? 60. Más n. ¿N cuánto vale? 8. Menos 1. Por la diferencia, que es menos 3. ¿Ok? Entonces, esto sería igual a 60 más, ¿cuánto es 8 menos 1? 8 menos 1 es 7. Por menos 3. Entonces, aquí tenemos que 60. Luego, más, bueno, más por menos, menos. 7 por 3, 21. Menos 21. Más por menos, menos. Entonces sería menos 21. Y esto me da que son 39. Y observen que este 39 es exactamente este resultado de aquí, ¿sí? Aquí se lo explican de la misma manera. Ustedes observan, aquí está n menos 1 por d, 7 por menos 3 me da menos 21, 60 menos 21, 39. ¿Ok? Hay otro ejemplo, dice, Alicia empezó a regalar su colección de tazos de la siguiente manera. Al primer niño le dio 5 tazos, al segundo le regaló 9 tazos, al tercero 13 tazos, al cuarto 17 y así sucesivamente. ¿Cuántos tazos regaló Alicia al niño número 65? Bueno, entonces, si ustedes observan, déjenme lo llevo también para que lo vean en esta parte. Si ustedes observan, tenemos la siguiente sucesión, ¿no? Primero hay que poner la sucesión xn es igual, abrimos una llave y ponemos que al primero le regaló 5, luego al segundo 9, luego 13, luego 17 y así sucesivamente, ¿no? Y lo que quiere saber es cuánto le regaló al niño 65. Entonces podríamos continuar, ¿no? 17, y ya vimos que la diferencia es 4, sería 21, 25, 29, y así llegar con el método 1 hasta el niño 65, ¿no? O la otra, pues, es utilizar la fórmula, ¿no? La fórmula que ya nos indicaron,
que se llama, que nos dice xn va a ser igual al primer término x1 más n menos 1 multiplicado por la diferencia. Y aquí observamos que la diferencia que existen entre los números es 4, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí lo que ya conozco. Yo conozco que x1 es igual a 5, ¿no? Porque comienza en el 5. Sé que la diferencia pues es 4. Y me están preguntando cuando n es igual a 65. Entonces prácticamente ya tengo todo lo de aquí, ¿no? Y lo único que voy a hacer pues es decir que x65, vamos a sustituir estos valores aquí en la fórmula. x65 pues es igual a x1, que es 5, más n menos 1. N menos 1 sería, se lo voy a poner, ya en las siguientes ya voy a tratar de no ponérselos. Ya lo hago el cálculo y luego por la diferencia que es 4, ¿no? Entonces x65 sería igual a 5 más 64 por 4. Este es igual a 5 más 64 por 4. Vamos a utilizar la calculation y multiplicamos 64 por 4, ¿verdad? A 256. 256. Más 5, pues serían 261, ¿no? Aproximadamente. 261. Y fíjense que sin verlo ya vimos que sí son 261 tazos. ¿Ok? Muy bien. Para seguir practicando, pues nos vamos a ir a la página 68. Y me dice, determina para cada sucesión aritmética el valor de su diferencia. Y completa los 10 primeros términos. ¿Ok? Pero además quieren que lo grafiquemos. Estos 4 elementos, ¿no? Para no cansarme. Bueno, me lo voy a llevar. Yo me siento un poquito cansado. Pero vamos a tratar de hacerlo, ¿ok? Más o menos así. Tenemos entonces que la diferencia de 2 al 5 serían 3. Del 5 al 8 serían 3. Entonces la diferencia es 3, ¿no? Y los términos serían 14. Luego serían 17. 20. Hay que ponerles coma. 23. 26. 29. ¿Ok? Para graficarlos, pues es muy sencillo. Tenemos en el 1, tenemos un 2, aproximadamente como por aquí. Luego en el 2 tenemos un 5. En el 3 tenemos un 8. En el 4 tenemos un 11. Así sucesivamente. Ya en el 10 tenemos un 29, ¿no? 10 tenemos aproximadamente un 29, más o menos como por aquí. Entonces, si lo graficamos, pues sería más o menos así la gráfica. ¿Ok? Bien. En el segundo, vamos a ver cuál es la diferencia. Serían 2, luego para 12 serían 10, para 22 serían 10, para 32, pues prácticamente todos son 10, ¿no? Entonces sería 52, perdón, 52, 62, 72, 82, 92. ¿De acuerdo? Entonces para graficarlos, pues sería más o menos así. En el 1 sería un 2. Aquí muy pegado. Un 2. En el 2 aproximadamente un 12. Ustedes sean un poquito más precisos. A mí me cuesta trabajo
La computadora se mueve. En el 3 sería un 22. En el 4 sería aproximadamente un 32. Bueno, ya si nos vamos hasta el 10 sería un 92. Más o menos como por aquí. ¿Sí? Y ustedes pueden observar que si siguen ustedes poniendo los puntos, hay que poner todos los puntos, pues siempre van a salir líneas rectas aproximadamente, ¿no? Ahí se mueve mucho. No quiere. Bueno, aproximadamente así. Algo así. Ok. En el 3, la diferencia que vemos es 5, ¿no? 1 más 5, 6, más 5, 11, 16. Y continuaría el 21. Perdón. Sería el 21. Luego el 26, 31, 36, 41, 46. Más o menos aproximadamente. Entonces la diferencia que vemos pues es 5, ¿no? Para graficarlo, pues igual lo grafican aquí. Yo no me voy a graficar el primero y el último, pero ustedes sí grafiquenlo todo, por favor. Sería 46. Entonces sería más o menos una gráfica así. Vean que se pone medio chistosa. Aquí la última, la diferencia podemos observar sería 80 para 73, 7, 73 para 66, 7, pues sería 7 pero negativo, ¿no? Sería menos 7. Menos 7, ¿verdad? Entonces de 59 pues menos 7 serían 52. Después serían 45. Luego 38. 31. 24. 17, etcétera, ¿no? Entonces, si podemos graficarlo, pues en el 1 tendríamos 80. Más o menos aquí el 80. 80. Y en el 10 tendríamos más o menos 17, ¿no? Más o menos así. Y pues esta gráfica estaría ahora al revés, hacia acá. ¿Ok? Bueno, ya para terminar, pues vamos a desarrollar los últimos ejercicios. Estos dos, que pues también tiene que ver con las sucesiones aritméticas, ¿no? Déjenme los llevo. La primera dice determine el término que nos está pidiendo. Determina el término que se indica en la siguiente sucesión. Para esto, pues es muy importante escribir por aquí la fórmula, ¿no? Siempre tengan ahí la fórmula en la mano. La fórmula es xn igual a x1 más n menos 1 por la diferencia. ¿Ok? En lo primero, pues observamos, tenemos primero que hacer con la diferencia, ¿no? La diferencia de 2 a 8 es 6, de 8 a 14 es 6. Entonces aquí podemos decir que en el primero la diferencia es 6, ¿no? ¿Qué n me están pidiendo? Si ustedes observan, la n sería 10. N es igual a 10. Y el x1 que tenemos aquí, x1 será igual a 2, que es el primer término.
Entonces aquí sería 2, cuando x, si me están pidiendo el enésimo, que es el 10, el enésimo es el 10, entonces sería 2, x1, x1 vale 2, más n, que sería 10 menos 1, sería 9, que multiplica la diferencia es 6, ¿no? Entonces esto es igual a 2 por 9 por 6 más 9 por 6 serían 54. Entonces el enésimo, enésimo sería 54 más 2, 56. ¿Ok? En el siguiente hay que volver a poner cada uno de los elementos. Vemos la diferencia. 1 para 11 son 10, 11 para 21 son 10. Entonces observamos que la diferencia pues es igual a 10, ¿no? ¿Cuánto vale n? Me está diciendo que n es 51. ¿Sí? Aquí me dice que busque el enésimo cuando es 51, o sea, n va a ser igual a 51. ¿Y cuánto vale x1? x1 es el primer elemento donde comienza. x1 en esta ocasión es 1. Ponemos la fórmula xn, o sea, x51 es igual a cuando al primer elemento, que es 1, más n, que es 51, menos 1, sería 50, por la diferencia es 10, esta diferencia es 10. Entonces, 10 por 50 son 500 más 1, 501. Así de facilito, ¿no? En el tercer ejercicio, primero tenemos que observar cuál es la diferencia en la sucesión. 7 para 16 son 9. 16 para 25, 9. 25 para 34, 9. Entonces sabemos que la diferencia pues, es igual a 9, ¿no? ¿Cuánto vale n? ¿Qué me están pidiendo de n? N me están pidiendo 90, ¿no? Aquí el término xn, o sea, x90, quiere decir que n vale 90. ¿Ok? Y también me indican cuál es x1, pues x1 es el primer término. x1 sería igual a 7, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta fórmula, x90 sería igual a x1, que vale 7, más n menos 1, n menos 1, n vale 90, menos 1 son 89, que multiplica a la diferencia, que es 9. Entonces tendremos aquí que es 7 más 89 por 9. Bueno, si quieren, yo incluso aquí tengo una calculadora. Creo que es esta. 89 por 9, ¿verdad? ¿Cuánto es? 801. $801. 801 más 7, pues son 808. ¿Ok? Ahora el enésimo 100 en esta sucesión, vamos a buscar primero cuál es la diferencia. Tenemos que es 100, luego 90, para 90 sería menos 10, para 80 sería menos 10, para 70 menos 10. Pues ya encontramos cuál es la diferencia, ¿no? La diferencia es igual a menos 10. El enésimo, pues el enésimo me están diciendo que es el 100. Y x1 estamos observando que es 100, ¿no? Ojo, no quiere decir que aquí, aunque se repita, es una coincidencia, ¿no? Pero no, observen que no siempre n y x1 es el mismo. Hay que tener
esa conciencia, ¿no? De que x1 es el primer término, que en este caso vale 100, y n es la diferencia que hay, perdón, n es lo que me está indicando acá, ¿sí? Es lo que me está indicando acá, ya que me está diciendo cuál es el enésimo que está buscando, ¿sí? Por eso comenzamos con x1, que aquí vale 100, más n menos 1. N menos 1 sería 100 menos 1, 99, que multiplica a la diferencia, que es menos 10. ¿Ok? Esto sería igual a 100, más por menos, puedo decir que es menos 99 por 100, 990. Entonces 100 menos 990, pues me da como resultado menos 890. ¿Ok? Y en este ejercicio, por último, identificamos aquí cuál es la diferencia. Tenemos 50 para 48, serían menos 2, 48 para 46, menos 2, 46 para 44, menos 2. Entonces la diferencia pues serían menos 2. ¿Okay? ¿Cuál es el enésimo? El enésimo me está diciendo que es 201, o sea, n es igual a 201. Acuérdense que lo sacamos de acá abajo, ¿sí? Y x1 es el primer término de la sucesión. El primer término de sucesión es 50. Si seguimos la fórmula, entonces x201 es igual a 50, que es el primer término, más n menos 1. N es 201, menos 1, 200. Por d, que es menos 2. Esto me da entonces como resultado 50 más por menos, menos 200 por 2 son 400. Y me da como resultado menos 350. ¿Ok? Del último ejercicio dice, completa la sucesión aritmética y lo que se te pide en los espacios de la siguiente tabla. Tenemos una sucesión aritmética de 5, luego 15, luego 25. 5 para 15 son 10, 15 para 25 son 10, quiere decir que el que sigue pues serían más 10, 35, más 10, 45, ¿no? ¿Cuál sería el primer término x1? En esta sucesión el primer término es 5. ¿Cuál es la diferencia? Pues ya vimos que es 10, ¿no? Entonces me dice, ahora calcula cuando n vale 10, o sea aquí n es igual a 10. Pues si ya tenemos x1 y siguiendo esta fórmula, pues sabemos que primero tenemos x1, ¿no? x1, que es 5, más la n menos 1. N menos 1, en este caso vale 10, ¿sí? Porque me está pidiendo el enésimo 10. Entonces sería 9. 10 menos 1, 9, que multiplica la diferencia, que la diferencia es 10. Entonces tenemos 9 por 10, 90 más 5, 95. ¿Ok? En el segundo ejercicio me dice que el primer término es 3, que la diferencia es 8. Bueno, si ya me está dando el primer término, pues lo pongo aquí, ¿no? 3. Y la diferencia es 8. 3 más 8, 11. Más 8, 19. Más 8, 27. Más 8, 35, ¿no? Entonces me dice que calculemos el enésimo cuando es 21, o sea, n igual a 21, ¿no? Para seguir esta fórmula, la voy a poner ahora aquí, xn igual a x1 más n menos 1 por d. ¿Ok? Si seguimos esta fórmula, entonces sería x1, que sería 3, vamos a sumar n más 1, n es 21, menos 1, perdón, n menos 1, 21 menos 1 es 20, que lo vamos a multiplicar por la diferencia. La diferencia dijimos que era 8. Entonces 20 por 8 son 160, más 3, 163. ¿Ok? El tercer ejercicio, aquí dice que el primer término es 10, entonces x1 vale 10. Y que la diferencia es 4, entonces sería 10 más 4, 14, más 4, 18, más 4, 22, más 4, 26, ¿no? Y que calculemos el enésimo cuando n vale 101. ¿Ok? 101.
Otra vez, el primer término es 10. Aquí, siguiendo la fórmula, el primer término es 10 más 101 menos 1, 100, por la diferencia, que es 4. Tenemos entonces 100 por 4, 400, más 10, 410. Observamos que el primer término aquí me indica que es 9. 9 para 11 son 3, ¿no? Entonces hay una diferencia, no, son 2. 9 para 11 son 2, hay una diferencia de 2, ¿sí? Entonces aquí sería 11 más 2, 13 más 2, 15 más 2, 17. ¿Ok? Entonces, nos indican que calculemos el enésimo cuando vale 151. O sea, aquí vamos a poner n igual a 151. ¿Ok? Entonces, ya podemos calcular cuánto va a valer el elemento cuando esté en la casilla 151. Ponemos entonces el primer término, que en este caso es 9, más 151 menos 1, serían 150, que lo multiplicamos por la diferencia, que es 2. Y esto me da 2 por 150, 300 más 9, 309. ¿Ok? Y por último tenemos que el primer término es 30. Cambio de color. Es 30. Y la diferencia es menos 2, o sea, 30 menos 2, 28. Menos 2, 26. Menos 2, 24. Menos 2, 22. ¿Ok? Que calculemos el elemento del enésimo 201. Si seguimos la fórmula sería x 201, o sea, n igual a 201. X1 pues comienza con 30 más 201 menos 1, 200. Por la diferencia que es menos 2. Esto me da 200 por menos 2, son menos 400, más 30, serían menos 370. ¿Ok? Y con eso pues concluimos el tema de sucesiones aritméticas. En breve estaré compartiéndolo otro video con el tema de sucesión geométrica y les explico también la actividad de esta semana para que no se haga tan largo este video. Saludos.